Amén. Considerando que este es prácticamente nuestro último programa que tendremos este año 2022, quisiera con la gracia del Señor poder dejarles un gran desafío a cada uno de ustedes. Y quisiera pedir vuestra atención para considerar una palabra que encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Voy a dar lectura desde los versos 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor de esta carta. Algunos creen que pudo haber sido Pablo, pero bueno, no entraremos en eso por ahora. Lo que sí sabemos es que el autor se esmera por mostrarle a la comunidad judía que hubo cosas que ocurrieron en la historia de Israel, que se establecieron ritos, ceremonias que eran el reflejo de lo que iba a ocurrir, de lo que se iba a materializar cuando Cristo Jesús apareciera. Ahora todos sabemos que la religión judía está llena de ritos, llena de símbolos, llena de ceremonias, y el autor de esta carta les dice: todas estas cosas era solo la antesala de la llegada de Cristo. En el fondo, si Cristo ya vino, si Cristo nació, murió y resucitó, el ceremonial carece de sentido porque la prefigura que es Cristo ya apareció. Por cierto, muchos no comprendieron esto, más aún cuando Israel como nación rechazó al Mesías enviado por Dios. Cristo vino a establecer un nuevo pacto, un pacto de gracia basado en el derramamiento de su sangre por amor a nosotros. Ahora lo que hace el autor de Hebreos es contrastar los dos pactos mediante dos montes que, si bien son montes físicos, tienen una gran significancia espiritual. Y me refiero al monte Sinaí y al monte de Sión. En el Sinaí Dios entregó la ley a Israel, por tanto dicho monte es de un valor incalculable para cada judío. Allí descendió la gloria de Dios y trajo consigo las reglas y los mandamientos que debían ser observados como pueblo. No obstante, el monte de Sión no es el monte de la ley, sino que es el monte de la gracia. Porque fue en Sión donde nuestro Señor derramó su sangre para traer paz entre el hombre con Dios. El monte de Sión es el monte de la salvación. Es el monte de la redención provista por Dios mediante su Hijo Cristo. Y el verso 22 del pasaje que leíamos dice: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora, un monte siempre prefigura la altura y es el anhelo de nuestro Señor que nosotros subamos, ascendamos juntamente con Él al monte de la gracia para que podamos crecer, para que podamos madurar en cuanto a nuestra experiencia como cristianos, como hijos de Dios. Podríamos decir, manteniendo la figura, que el monte es el lugar donde habita Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en las alturas. El Dios de la Biblia no es un Dios de los valles, sino es el Dios de los montes.
Y si bien aquí vemos dos montes y vemos el contraste tan marcado que hay entre el uno y el otro, no obstante, déjeme decirle que el Dios del Sinaí es el mismo Dios del monte de Sión. Por tanto, este pasaje no está hablando de un lugar físico, sino de una situación. Es decir, el monte está ahí, está delante nuestro. Ahora todo va a depender en la forma que nosotros nos acerquemos. La experiencia no depende de Dios, sino de nosotros. Por eso hemos dicho que una misma palabra que es de bendición para unos puede ser maldición para otros. ¿Por qué? Porque si el Señor me está invitando, si el Señor me está convocando y yo no voy, el problema no es de Él, el problema es mío. Pero si el Señor me está invitando y yo voy, por supuesto voy a tener bendición. Todo va a depender cómo reaccionamos frente a la bendición de Dios o frente a la invitación de Dios. Va a depender de nosotros si esa palabra va a ser de bendición o maldición. Claro está que Dios nos invita a todos a subir al monte. Por medio de Jesucristo podemos nosotros ascender a ese monte de paz, a ese monte de reconciliación. El monte Sinaí era un monte horrible. Era un monte en el que se escuchaban truenos fuertísimos, se veía fuego. Era un monte muy turbulento, muy terrible. La gente tenía miedo de acercarse a ese monte, pero en Cristo Jesús ese monte se convierte en un monte de paz, en un monte de acogida. Que lamentable es que no todos están dispuestos a subir. Hay muchos que prefieren seguir sus vidas tal cual están. No es que Dios discrimine, no es que Dios diga voy a invitar a este, pero a este otro no lo voy a invitar, porque Dios no tiene favoritos. Lo que pasa es que hay quienes han desarrollado una intimidad con Dios. Hay quienes están prestos a acercarse a Dios cuando Dios los invita. En otras palabras, mis estimados oyentes, Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. Ahora, la única forma en que podamos vivir en intimidad con Dios es procurándola deliberadamente. Dios nos dio la capacidad de decidir. Si mi anhelo es estar en intimidad con Dios, entonces debemos deliberadamente subir, escalar el monte de la bendición. Si somos honestos, hay muchos, aún gente de iglesia, que hasta el día de hoy vive a expensas del monte Sinaí. Se mantienen parados frente a ese monte que ardía en fuego, un monte tenebroso, un monte lleno de tinieblas y de tempestad terrible. Uno tiembla solo de pensarlo. Y puesto que el Señor abrió un camino de paz entre el hombre y Dios, hoy nos invita a acercarnos al otro monte, al monte de la redención, al monte Sión, como dice acá, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y cuando nos acercamos a ese monte por fe y en plena certeza experimentamos la verdadera libertad, pero para eso es necesario escalar ese monte por fe. Sí, porque es un estado espiritual que tenemos que poseer, no conquistar. No debemos conquistarlo porque Cristo ya lo conquistó para nosotros, pero es necesario que lo poseamos. Y para poseerlo es necesario subir, es decir, debe haber una acción, debe haber una determinación de nuestra parte. Ahora, cuanto más arriba lleguemos, mayor va a ser el nivel de intimidad con el Señor. Como dijimos en el primer nivel, prácticamente la invitación de Dios es para todos. Dice Éxodos 19:11, estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí.
Quiere decir que todo el pueblo vio la gloria de Dios, pero temió en gran manera. Este temor tiene que ver con el miedo. Es decir, fue una experiencia traumática para ellos, porque aquel monte ardía en fuego, había tinieblas abrumadoras que se movían sobre él, un sonido de trompeta que ensordecía a quienes lo escuchaban. Es temible la imagen de Dios como juez, estimado. Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero allí estaban todos. Lamentablemente, en vez de caer de rodillas en ese momento, ellos temieron y procuraron evadir la situación. Qué lamentable que cuando Dios habla, sea en juicio o en bondad, muchos no quieren entender. En lugar de humillarse y pedir perdón, prefieren seguir sus vidas tal cual están. Por eso les decía que la palabra de Dios puede ser una bendición para algunos o una maldición. Todo va a depender de cómo la recibamos nosotros. Pero yo no puedo escuchar a Dios y hacer como que no oí nada. Es necesario solemnizarnos toda vez que Dios nos habla, atender a lo que nos está diciendo. Desgraciadamente muchos no quieren oír. Muchos prefieren cerrar los oídos. Hay muchos que, como a los tiempos de Jesús, siguen encontrando la palabra de Dios dura y difícil, y entonces dan media vuelta y se van. Ellos solo quieren oír lo suave, lo dulce, buscan profetas que le profeticen vanidad, pero cuando Dios habla, entonces no quieren oír. ¿Saben? Nunca el mensaje de Cristo ha sido un mensaje suave. ¿Por qué? Porque es necesario que nos quebrantemos antes de humillarnos realmente. Porque mientras no haya humillación, entonces no habrá exaltación. El Señor dijo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Si alguien quiere seguir a Jesús de verdad, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz. No hay otro camino más que ese. Y Dios llama a todos. Usted puede ver cómo el mensaje del Evangelio se predica en diferentes lugares, diferentes naciones, diferentes culturas. Solo que muchos no quieren oír. Deciden persistir en su camino de pecado. No quieren comprometerse y la pregunta es ¿por qué? Porque intuyen que Dios les va a pedir algo que ellos no están dispuestos a entregar. No están dispuestos a negarse a sí mismos, no están dispuestos a cargar su cruz, y no es que no crean en Dios, pero su amor por el mundo es tan grande que no están dispuestos a renunciar. Pero el Señor llama a todos. En el primer nivel Dios llama a todos. El segundo nivel es al comenzar el ascenso, es atreverse. Es dejar de oír y comenzar a hacer. Entonces cosas van a empezar a ocurrir. Dios se manifestó a todos en Israel, pero ¿saben? Solo subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y con ellos 70 ancianos. Éxodo 24, 9 al 11 dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Bueno, quiero hacer un alcance aquí. La traducción quizá no esté del todo clara, porque dice que ellos vieron a Dios. Pero la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir para contarlo. El concepto aquí es que ellos participaron de la presencia de Dios. Estuvieron envueltos en el Espíritu de Dios. Comieron, bebieron. Lo más seguro es que estuvieron allí disfrutando de ese lugar perfecto y pletórico de paz, rodeado de ángeles, llenos de la presencia de Dios hasta donde ellos podían soportar. Es decir, ellos subieron un escalón y allí había ángeles. Ahí es donde uno comienza a ver que Dios tiene un propósito y un llamado superior para la vida. Dios empieza a mostrarle cosas que antes uno no había visto. Empieza a tener sueños, visiones, todas estas
cosas que Dios va mostrando, va revelando, llamados ministeriales. Es decir, hay un nivel donde Dios nos va a respaldar porque necesitamos crecer. Necesitamos madurar en nuestra experiencia espiritual. Cuando vemos el ministerio de Jesús, ocurre algo similar, un paralelo con esto. Primero el Señor habló a todos, pero ¿qué pasa después? Llama a 12, es decir, ya no eran todos. Había 12 que podían escuchar su voz más cerca, que podían oír su instrucción más cerca. Y no estoy diciendo que Dios haga acepción de personas, porque eso sería antibíblico. Lo que estoy diciendo, estimados, es que a medida que tú buscas a Dios y te acercas a Él por medio de la fe, Él permitirá que vivas experiencias profundas con Él mediante el proceso que el Espíritu Santo produce en la vida. Ahora quiero llegar a un punto que espero llame profundamente vuestra atención. En el capítulo 24 de Éxodo, versos 2 y 13 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Veamos por favor que esta intimidad con Dios es una instancia donde Dios nos enseña, donde Dios nos capacita sobre la vida del reino. Miren lo que dice Salmo 103:7, dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ya sabemos que Moisés fue en el monte donde él recibió la ley de Dios. En ese lugar él fue notificado por Dios, y el pueblo que vio, solo vio las obras, es decir, vio el rastro de Dios en las cosas, y aunque vieron esas cosas, lamentablemente terminaron negando a Dios. Sin embargo, Moisés conoció el camino de Dios, y estos caminos tienen que ver con una perspectiva espiritual profunda, que entienden quienes estando en Cristo buscan a Dios mediante la acción del Espíritu Santo. Entonces se abre delante de ellos una revelación de Dios que nunca antes habían visto, y entonces la persona entra en un proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Cuando Dios abre los ojos, abre también el entendimiento. Y eso pasa cuando alguien determina buscar a Dios con un apetito voraz, con hambre, con sed, con determinación. Entonces Dios abre el entendimiento y aquella persona comienza a entender cosas que antes no comprendía, y empieza a recibir cosas que estaban en el secreto del Señor, y Dios se agrada de esto. Él invita a su pueblo a buscarle, a escalar en su presencia. Ellos son los íntimos de Dios. Entonces, primero Dios habla a todos, a todo el mundo. Todos son desafiados a seguirle. Pero en el segundo escalón vemos a 70 ancianos, y en el tercer escalón vemos únicamente a Moisés delante de Dios. Este pasaje, como dijimos, nos recuerda también a Jesús cuando sube al monte de la transfiguración. A ese lugar llegaron solo 3 de los 12. Recuerda usted que habían 12, llegan solo 3. Y esos 3, y no los 12, vieron el fulgor de su gloria y oyeron la voz del Padre aprobando a su Hijo amado. Que Dios nos hable en este momento. El Señor quiere movernos de la comodidad y del aletargamiento en que muchos creyentes han caído, y nos está invitando a subir ese monte bendito, a esa Sión espiritual, porque quiere revelarse de una manera especial a nuestras vidas. Y cosa interesante, Moisés fue notificado en el tercer escalón del monte. Así también Pedro, Jacob y Juan vieron la gloria del Hijo de Dios en el tercer escalón del monte. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros con entera honestidad es: ¿y en qué escalón me encuentro yo? ¿En qué escalón me encuentro yo? Dios, sus caminos notificó a Moisés. Quiere decir que Dios va a llevar a los que estén dispuestos a subir a un conocimiento superior de Cristo. Cuando una persona ha subido al monte de Dios, Dios derrama sobre él espíritu de consejo. ¿Para qué? Para que enseñe a los demás.
Juan, en la revelación de Patmos, dice que él estaba en el Espíritu, es decir, estaba en una búsqueda intencionada de Dios, y Dios le comenzó a encomendar mensajes a las iglesias, y luego dice, oí una voz que me dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y Dios le mostró cosas inefables. Saben, estimados, este espíritu de consejo no viene solo por estudiar la Biblia o la teología como si se tratara de un conocimiento más. Esto tiene que ver con la docencia directa del Espíritu Santo, lo cual no coarta la palabra bajo ningún aspecto. Pero viene el Espíritu Santo y abre el entendimiento y empieza a revelar cosas secretas, guardadas, y eso no se logra mediante un estudio casual ni un sermoncito por internet. Se trata de un lugar de revelación donde Él nos empieza a llevar de gloria en gloria. Y el manto de su unción sobre nuestras vidas va siendo cada vez más pesado. Y la gente se va a empezar a dar cuenta de cuando alguien ha estado con Dios. ¿Por qué? Porque el tal, al abrir su boca, va a hablar en sabiduría. Porque va a partir el pan de la palabra de Dios delante de ellos, y los corazones de quienes escuchan se van a conmover. Como cuando Jesús le abrió la escritura a los discípulos que iban a Emaús. ¿Qué dijeron ellos? ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Eso comienza a suceder cuando alguien ha estado en la presencia de Dios. Bueno, este es el nivel donde Dios quiere llevarnos. Sí, te quiere llevar a ti y me quiere llevar a mí. Y entiendo que hay dones. Entiendo que hay llamados, que hay ministerios en todos los niveles en el cuerpo de Cristo. Pero creo que falta gente que suba al monte de Dios a buscar elementos necesarios para reedificar el cuerpo de Cristo, la casa de Dios que es la iglesia, como dice el profeta Ageo. Estimados, no podemos quedarnos sin comida en la casa de Dios. No podemos quedarnos sin pan. ¿Recuerdan cuando Elimelech tomó a su mujer y a sus hijos, porque en Belén, que quiere decir casa de pan, no había pan? Esto fue tremendo. A veces hablamos de esto y decimos, estuvo mal lo que hizo Elimelech, porque claro, finalmente trajo un desastre en su familia. Pero si no hay pan, va a venir el desespero. ¿El qué voy a hacer ahora? Cristo Jesús es el maná que descendió del cielo. Pero ¿sabe lo que hacían los israelitas con el maná? Sí, usted sabe. Salían temprano cada mañana para ir a buscarlo. ¿Sabe? Dios quiere usarte a ti. Y no solo para cosas pequeñas. Creo que un Dios grande puede usarnos para cosas grandes. Pero ¿por qué no lo hace? Porque hay que pagar un precio, amado. Y muchas veces no estamos dispuestos a ellos. Porque nos gusta la comodidad. Me siento cansado. Hace mucho calor. Ya fui en la mañana. Está lloviendo. Que otros lo hagan. Y nos negamos a la posibilidad de recoger directamente lo que Dios quiere entregarnos. Espíritu de revelación. Espíritu de conocimiento, por lo cual Pablo oraba continuamente. Me temo, hermanos, que vivimos en una chatura, en una planicie espiritual. Vamos a la iglesia muchas veces por cumplir nada más. Total, este que sube después nos cuente cómo le fue. Como le dijo el pueblo a Moisés, sube tú, después dinos. Pero Dios te está invitando a ti, sí, a ti, a vivir tu propia experiencia espiritual con Él. Una relación más cercana, más íntima. Subir al Sión para ver su gloria, rodeado de ángeles. Allí es donde son perfeccionados los espíritus de los justos. Hay una gloria que es la presencia de Dios. Ese monte no es de piedra, es una situación, es un estado espiritual que si lo buscas lo vas a encontrar, porque es para ti y es para mí. Y no es que vamos a llegar. Ya llegamos cuando conocimos a Cristo, pero es necesario subir, es necesario escalar hasta el tercer nivel para ver la manifestación de Dios y descubrir los secretos que están reservados solo para quienes llegan hasta allí.
Ahora, cuando Dios comience a poner espíritu de consejo en tu vida, te van a empezar a pasar cosas. Dice Daniel 5:11 que cuando no sabían qué hacer y no sabían qué pasaba, porque había una escritura extraña en la pared, vino la reina y le dice al rey borracho que estaba gozando y tomando los vasos sagrados del santuario. Le dice, y voy a leer de la versión popular para mayor claridad. Le dice, en su reino, oh rey, hay un hombre guiado por el Espíritu del Dios Santo. Cuando el padre de su majestad era rey, ese hombre demostró tener una mente clara e inteligencia y sabiduría como la de los dioses. El sentido de esto es, mira rey, todos estos que comen de tu mesa, estos sátrapas mentirosos, estos falsos profetas, estos adivinos y agoreros, estos no pueden descifrar lo que está escrito en la pared, pero hay un hombre distinto en quien habita el espíritu de los dioses santos. Claro, ella no sabía que Jehová de los ejércitos es el único Dios, por eso dice dioses santos. Y ella dice, ese hombre te puede decir, él puede saber cuál es el mensaje que está escrito en la pared. Oh, estimados, yo pensaba mientras estudiaba esto, que en medio de un mundo de tanta confusión, ¿dónde estarán los hombres? ¿Dónde estarán las mujeres en quienes habita el Espíritu del Dios Santo para traer palabra, para traer revelación, para traer consejo? ¿Dónde estará aquel que traiga el pan caliente para dar de comer a la gente? Saben, nosotros sabemos a dónde ir para que esto ocurra. El lugar donde Dios nos dice, sube acá, sube acá. Y eso es lo que Dios está diciendo en este día. Sube acá. Hay un hombre en tu reino. ¿Y sabe qué va a pasar? Que ese espíritu de consejo y de gloria que está dentro tuyo va a hacer que otros te llamen para marcar, para hablarles de Cristo, para orar por ellos. ¿Por qué? Porque hay algo en tu vida que es distinto. Van a darse cuenta de que hay algo dentro tuyo que es diferente, pero para eso se necesita la valentía, la disposición, ser sano de esta anorexia espiritual que ha venido sobre la iglesia. Y digo anorexia porque falta hambre por la presencia de Dios en nuestros días. Creo que estos son días donde el Señor nos quiere insertar en el modelo original. Primero fueron todos, después fueron 70, después solo Moisés. Estará aquel que traiga el pan caliente. Estará aquel que como Moisés suba a la presencia del Señor. En el caso de Jesús ocurre algo similar. Primero llama a todos, después a 12, luego a 3. Pero ¿sabe usted que al final de todo reveló la gloria del Apocalipsis a uno solo? Y no era casualidad que fuese el que justamente estaba cerca de él y reclinaba su cabeza sobre su pecho. Y todo nos lleva a esto: cercanía, intimidad, comunión, búsqueda. Cuando realmente comencemos a subir, es probable que no vamos a levitar como ángeles, pero vamos a sentir el peso de la presencia de Dios, el peso de la responsabilidad cristiana, lo cual es algo muy serio. Cuanto más da Dios, más pide. Lucas 12:48. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Moisés subió al monte y allí Dios le notificó sus caminos. El pueblo estaba inquieto, ni siquiera se querían acercar, porque quiero decirte algo. Al monte de Dios se va solo. Sí. Ahí no se llega en grupo, ni con el compañero, ni con el cónyuge, ni con el hijo, ni con papá. Es uno solo, nadie más. Uno puede orar con toda la hermandad, y qué bueno que lo hagamos. Uno puede orar y ayunar con la familia, qué bueno que lo hagamos. Pero a ese lugar se va solo, se va solo. Y tarde o temprano, todos los que le buscan, lo van a encontrar. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice el Señor. Es necesario subir. Es necesario que se levanten líderes, mentores, consejeros, padres espirituales,
Pero para esto lo primero que debe ocurrir es que debe ser librada tu alma. Como en el caso de Jacob. ¿Recuerda usted cuando lucha Jacob con el ángel en Peniel? Él dice, vi al Señor y fue librada mi alma. Todos los obstáculos que le impedían ver la gloria de Dios tuvieron que desaparecer. Era un hombre que se dispuso a luchar por su bendición. No le importó reconocer que era un usurpador, una persona sin ética, con tal de recibir lo que su corazón genuinamente anhelaba. Y vio la gloria del Señor y su nombre fue cambiado. Ya no se llamó más Jacob, se llamó Israel, un nombre que denotaba su búsqueda, su pasión por lo espiritual. Muchas veces nos cuesta renunciar. Hay tantas cosas de la vida que amamos y que no pretendemos por nada negarnos a ellas. Entonces la sola idea de luchar, de subir, de procurar simplemente no es algo que esté en la lista de prioridades. No es fácil luchar toda una noche por la bendición. No es fácil ayunar, pero es necesario, aunque la carne le cueste someterse. Es necesario. ¿Por qué? Porque alguien debe llevar el consejo de Dios. Porque alguien debe decir la verdad al pueblo aunque duela. No le fue fácil para Moisés decirle al pueblo lo que Dios le encomendó. La gente no entendía, pero era necesario. Y cuando Dios dice, tienes que decir esto, es mejor ponerse en posición de obediencia. Si tan solo hubiese alguien que dispusiera, es probable que Dios no use métodos convencionales para hablarnos. No creo que Moisés se haya imaginado nunca a Dios hablándole desde una zarza ardiente, pero lo hará para llamar su atención. Y cuando Dios comience a hablarte, mejor agárrate, porque el aceptar la responsabilidad tendrá un verdadero peso de gloria en tu vida. Pero no tengas miedo de subir. No tengas miedo de entrar a lo profundo de Dios. Lo profundo llama a lo profundo. Cuanto más te sumerges en el río, más dependencia de Dios. ¿Recuerdan la visión de Ezequiel? Vi que por debajo de la puerta del templo brotaba agua. Había un pequeño chorro de agua que brotaba por el lado sur de la entrada. Y el hombre que estaba conmigo tomó una cuerda de medir y midió 500 metros. Y entonces el agua me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros. Y entonces el agua me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y el agua me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros y la corriente era ya un río. Se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar a nado. ¿Habrá alguien que desee profundizar su relación con Dios? Quizá estás en el primer nivel o en el segundo, no lo sé. Quizá el agua te llegue solo a los tobillos, para otros quizá hasta la cintura, pero es necesario que ya no des pie. Es necesario que te sumerjas en el río del Espíritu de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Señor está hablando por medio de su Espíritu. ¿Habrá algún hombre, alguna mujer de reino que esté escuchando en este momento? ¿Habrá algún Daniel, alguien en quien repose el Espíritu de los dioses santos, el Espíritu de consejo? Si me pregunta, no me gustaría quedarme con el agua hasta los tobillos, ni hasta las rodillas, ni hasta la cintura, porque creo que es tiempo de lanzarse en fe. Hoy Dios nos está diciendo, yo quiero usarte, pero quiero tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Deja en mis manos tus afectos, tus proyectos, tu vida entera. Quiero que te prepares, porque así como el Señor le habló a todos en el Sermón del Monte, también llamó a 12, después llamó a 3, después a 1 para mostrarle la gloria de su reino celestial. ¿Serás de los que van a ir más allá? ¿O te llenarás de excusas y seguirás con una fe superficial, una espiritualidad mediocre? Que Dios nos ayude. Yo creo que si supieras, si entendieras el tiempo que estamos viviendo, correrías desesperadamente a buscar a Dios. Te abrazarías a sus pies. El Espíritu Santo está preparando a su iglesia para aquel día. Aprovecha este tiempo. No seas frívolo. No seas un cristiano superficial. Comienza a vivir tu fe con entrega, con disposición. Vienen días difíciles. Yo no quiero ser mal agüero, pero prepárate, reedifica, procura tu intimidad con el Señor.